tardes. Tengo el honor de presentar este documental que se titula, Inés Luna Terrero, Vida y Legado. Vida, pues, está hecho por la Fundación Luna Terrero, por la Universidad de Salamanca y la Diputación, no sé en qué partes, tal. Creo que merece la pena. Para mí, sí, porque yo soy de un pueblo que figura ahí y no sé a cuánto está, a 5 kilómetros de este palacete y tal. Y os diré que yo he tenido la suerte de que he sido uno de los becarios de esta fundación, y yo creo que sería el primer año. Después la perdí por, no sé, por una tontería, porque yo tenía que haber aprobado el selectivo de ciencias, que es el primero de la Universidad de Salamanca, y como no aprobé en junio, yo mismo me descalifiqué y con lo cual ya no continué. Mi pequeña anécdota a todo lo que salga ahí, pues es que los que somos de Villaudino, que aquí estamos hoy, uno hay allí, otro allí, 2 y yo 3, estamos 3. Y luego hay una señora ahí que tuvo la suerte, no lo sé, de que estuvo en un colegio que es donde está el cuerpo, los restos de Inés Luna Terrero. Le llevaban de excursión ahí, a los jardines de esto. O sea que alguien tiene aquí cierta, no sé si nostalgia, tal. Y yo pues no añado más a lo que vais a ver ahí, porque no procede. Cualquier cosa que haga es meter la patita. Hoy tenemos también, y yo, la suerte de tener aquí a Macu Vicente, que es la culpable de algo. No digo de la vida de Inés Luna Terrero, porque claro, era mucho mayor. Ella no sé si había nacido cuando ella murió. No. Pues entonces, pues como yo lo digo, pero claro, todo lo que se ha hecho sobre este palacete y tal, y que ha tenido también la culpa de hacerlo Basilio Martín Patino, no, Patino es, pues está sacado del natural, del artificial y de un librito que escribió Macu, que es esta. Ahí cuando habla, y no quiero extenderme, habla de que, no lo sé, si habla de la expulsión, llamémoslo X, de los que es el oficial mayor, bueno, el Montero Mayor, pues entonces esos fueron expulsados a centenares. Y centenares es esto, que lo relata Macu, porque mirar cómo era de niña. Entonces este libro, yo tuve la suerte de eso, y a los 10 años de comprar este libro es que cuando conocí a Macu. Bueno, y aquí pues esto sí ha servido para Basilio, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres que...? No. No, si queréis, no. Para no interrumpir y no dar... Bueno, soy Macu Vicente, pero yo creo que para no interrumpir el documental, en el que realmente yo no he participado, pero sería bueno ver el documental y luego, una vez visto el documental, si queréis, y os queréis que os cuente qué es la otra parte o la visión que yo tuve, pues lo comentamos, pero así mejor si queréis. Sí, vamos. Claro, para no... Porque si no os despisto a lo mejor contando cosas y dices, esto no vemos aquí nada. Nada más decir que vamos a presentar esto, que no digo más, y luego al final, pues si os parece, pues una pequeña tertulia
porque también voy a decir una cosa, al final habrá productos típicamente salmantinos y auténticamente salmantinos, y quien no participe en la tertulia no pasa allí. Digo yo, vamos, no lo sé. Y sin más, pues empezamos. Al final digo a los que le he mandado una cartita y tal, y por eso estoy poniendo aquí que al final quiero sortear un libro entre los asistentes. El libro no existe. Entonces, le tenemos que escribir. El libro no existe porque iba a venir y vendrá el que lo va a escribir. Entonces, pues yo cumpliré con mi palabra. Es decir, que a quien toque, al final, o cuando sea y se edite este libro, se le entregará. O sea, es una verdad a medias. Yo lo regalo, lo cual es verdad, pero ¿cuándo? No lo sé. Bueno, supongo si habéis cogido esto, casi todos, tendréis un buen recuerdo de lo de aquí. El autor es Santi, que es un artista, y... Es que yo soy de la poesía y entonces usted... Vale. No se preocupe. Bueno, pues sin más, como dice, sin más dilación, empezamos. Pero le hizo narices. Hablaba a los hombres de tú, pues ya todo eso. Una hija soltera y todo eso. Bueno, Hizo lo que le dio la gana. lo que tratábamos de decir antes, ahí sale una foto de un charro que era de los... Y ahora no, nos de tienen los... las hijas y los hijos. Bueno, ¿de quién es eso? Bueno, pues ese charro, pues es este. Froilán. Que es el que saca en el libro Baku, que está aquí. Cuando habla de que se fueron a Centenares, pues Baku hizo este libro de Centenares, que ella vivió allí. Y yo le tengo mucho cariño a este libro. No, nada, apagarlo y cerrarlo y nada más. Gracias. Está muy bonito, el documental está muy bonito, muy bien. Sí que me gustaría, ya que Perdón un momento, ahora os hablo. ya que has mencionado lo del personaje, del charro, Froilán. Si solamente es comentar un poco lo que aparece en el documental. A ver. Nada, si solo es por hacer un comentario a lo que aparece en el documental, Froilán Velasco. Mi familia, mis tatarabuelos eran desde 1850, era el Montaraz de Antonio Terrero, el abuelo de la bebé. Ese matrimonio y sus 8 hijos eran renteros de la familia hasta que en 1900, bueno, Inés Luna Terrero, habéis visto, nace en 1885, Froilán Velasco tenía 3 años más, era hijo de uno de los renteros y pues eso, tenían 15 y 18 años. Inés era una mujer muy autónoma, con esos años prácticamente llevaba sola la finca. Mi familia decían que le daban las cuentas del trigo y de la obra que se estaba haciendo en el cuartón, que se estaba construyendo en ese momento, se lo daban a ella. O sea, era una mujer con una capacidad tremenda, pero también tenía esa capacidad para enamorarse de un chaval que tenía prácticamente los años que ella. Mi familia tradicionales, católicos, gente de orden y de mucho miedo en esa época de lo que les pudiera pasar, con el padre de ella deciden confesarle a Carlos Luna que su hija está detrás, porque era ella la que estaba detrás del chaval, que lo sepa, y simplemente la lleva a un internado. Pero lo que hace con la familia es que los expulsa del cuartón. Aquí dice, y es verdad,
que los agricultores, los reviteros, el Sindicato Católico Agrario apoyó muchísimo en esos años la compra de terrenos por parte de los reviteros. En este caso no es que les apoyara, es que se vieron obligados porque Carlos Luna les expulsa no solo de Traguntía, de donde eran, que vivían las 8 familias, sino que le dice que se alejen lo más posible. Entonces ellos compran con unas hipotecas que le duran años, hasta los años 30, compran entre las 8 familias, compran centenares. Y eso solo quería aclarar, que no es que se van porque sí y el Sindicato Católico Agrario les apoya, ¿no? Sí que es verdad, ellos eran muy católicos, pertenecían al Sindicato Católico Agrario, pero realmente los préstamos los piden ellos con la finca y con su trabajo, ¿no? Y nada, eso solamente. Yo una cosa sí que me gustaría, por comentarlo en el documental creo, mi punto de vista es que está hecho a mayor gloria de la Fundación y para dar a conocer a la Fundación, que me parece muy bien porque es algo desconocida la Fundación, desconocida la vida de Inés Luna Terrero hasta hace unos años. En Salamanca era una mujer que a no ser los de Vitimudino y alrededores nadie conocía y que fue un personaje extraordinario. Entonces yo creo que si alguna persona está interesada, sí que ahora en este momento hay una trayectoria que se puede seguir desde puntos de vista muy distintos. Este es uno de ellos, que es la parte formal y seria de su vida, con opiniones diversas, como habéis podido ver. Y luego hay una novela que hace una periodista de Salamanca, que es un librito pequeñito que se lee fenomenal, que es otro punto de vista, y es que se trata de cómo la bebé rememora en sus 2 últimos años en Barcelona, en realidad en sus últimos días, rememora toda su vida. Está muriéndose y le viene a la cabeza todo lo que le está pasando. Y es una novelita de Charo Alonso, que es un libro curioso de leer, que es otro punto de vista para conocer a esta mujer. Y luego, este libro de Centenares, bueno, paso antes al de Luis Arias. Luis Arias, que sale en el documental, es el biógrafo del conde de Aguilera. El conde de Aguilera Munro es realmente un hombre, bueno, no sé cómo calificarlo. Aquí solo, bueno, soso hasta cierto punto, eso es lo que dice él. Era un hombre, primero era de ascendencia inglesa, su madre era inglesa, y realmente tiene una educación increíble, habla idiomas, ha estudiado en el extranjero, y es un personaje muy decisivo y muy importante en la guerra civil. Hablaba idiomas y tuvo un altísimo cargo durante la guerra civil, porque era el que coordinaba los servicios de prensa extranjeros y, bueno, pues por la facilidad de idiomas que tenía. Pero era una persona que una de las frases que decía era, igual que le decía que a la niña no la adoptara, no la educara, sino que la educara para ser su criada, él decía: si no hubiéramos limpiado las alcantarillas de las ciudades, esos rojos hubieran muerto todos y en este momento no tendríamos los problemas que tenemos. Por resumir, una de las frases de las muchas que tenía. Era un personaje fuera de serie, que culmina su vida en la finca de San Chiricones, que aquí aparece, matando a sus 2 hijos, mata a sus 2 hijos, uno de 39 y otro de 47 años, les pega 2 tiros, los mata y él muere en Salamanca enloquecido en el manicomio. Pero el libro de Luis Arias, que se llama Gonzalo Aguilera Munro, es exactamente la vida de este personaje, porque es otra parte con toda la relación que el conde de Aguilera tiene con la bebé. Y luego están, pues, los míos. Este libro de Centenares en realidad lo hice porque cuando Basilio Martín Patino estaba rodando la última película que hizo, aparte de la del 15M que hizo Octavia, habla de un personaje en Salamanca que todo el mundo decía que era la bebé. No es la bebé, pero es una situación que ciertos momentos te llevan a que es la vida de la bebé.
y culmina además todo el mundo creyendo eso porque se rueda en el cuartón de Traguntías. Hay una simulación de un incendio de Octavia, la protagonista, con sus amigos en el cuartón. Entonces yo leo en el periódico que está rodando ahí en Traguntía y es cuando pienso por qué me suena a mí ese lugar, y yo a partir de ahí empiezo a recordar, a pedir a mi familia que me cuenten algo de la historia de la familia. Yo no conocía a Basilio Martín Patino, pero le escribo una carta cuando se estrenó Octavia, diciéndole que en mi familia habían sido renteros de la BB. Y entonces a partir de ahí este hombre me empieza a tirar de la lengua y en realidad este libro yo lo hice por él. Yo no conocía la historia de mi familia y fui durante 3 años tirando de la historia hasta que construimos toda la historia de los 8 hijos de los tatarabuelos, dónde habían ido a parar y cómo fue. Y Basilio lo que hace es, al cabo de 2 años, el Círculo de Bellas Artes le pide hacer una exposición y hace Espejos en la Niebla. Ay, me seca la lengua. Espejos en la Niebla era una exposición, eran 8 cabinas, 4 de la parte rural de renteros y campesina, la Salamanca rural, y 4 de la parte de la BB y los alrededores. Pero ese documental no es la historia de mi familia y la historia de la BB. La historia de la BB sí es la historia de la BB y la historia de mi familia puede ser, pero en realidad es el punto de vista de lo que era una microhistoria, que era la historia de mi familia, que podía ser la historia de cualquier familia de Salamanca campesina. Esa microhistoria la transforma en una macrohistoria. Es la Salamanca que estaba a principios del siglo XX desangrada por la emigración. Sabéis que el pueblo de Boada llega a escribir al presidente de Argentina para emigrar todo el pueblo por la desgracia y la carencia que había en el pueblo. O sea, eran expulsión de renteros y emigración. Entonces él lo toma como ejemplo de lo que era la Salamanca rural. Ese es el punto de vista de que no se asocia a unos personajes concretos, sino de cómo ver la historia de Salamanca a principios del siglo XX. Yo creo que ahora hay un conglomerado de cosas que, si a alguien le apetece y quiere ver, lo puede seguir y lo puede hilvanar la historia para cada uno desde su punto de vista. En este momento, estas tarjetillas que hemos traído, hay una exposición en Salamanca de un homenaje a Basilio Martín Patino, que después de su muerte en 2017 se hizo una exposición aquí en Madrid, se ha hecho una ahora en Salamanca, con muchísima documentación que se ha encontrado, que no se conocía nunca. Pero lo digo porque una de las, aparte de los fragmentos de sus películas que se proyectan en una salita, Espejos en la Niebla. Entonces, bueno, pues que como seguramente casi todos sois de Salamanca o vais por Salamanca, si en algún momento queréis verlo, porque es algo que no se ha proyectado, ¿no? Si alguien lo quiere ver, es una ocasión. Y yo creo que ese es el momento, ¿no?, de tener muchos puntos de vista diferentes para formarse la idea de la historia de lo que fue esta mujer, que realmente era una mujer fuera de su época, eso no hay ninguna duda. Entonces era absolutamente... Era más de esta época que ella. ¿Has contado las razones por las que de tu familia salió de la finca de Traguntía? Sí, porque los expulsó Carlos Luna. Es una cosa No, las curiosa, razones de la expulsión. Porque aquí no lo comentan, pero sí que se dice que nace en Francia, muchas gracias. Nace en Francia, nace en Bañés de Luchón, y es curioso porque Antonio Terrero, el abuelo, en el momento en que su hija Inés Terrero tiene a la niña y está de pareja con Carlos Luna, les prohíbe volver a España. O sea, Antonio Terrero era un noble terrateniente que su hija en ese momento no admite que su hija vuelva a España con una hija y con un hombre que en un primer momento no lo acepta porque es un vividor, es un hombre que ha vivido en Estados Unidos, en Cuba, y no lo acepta, no acepta para nada, simplemente que luego con las cartas se encariña con la niña y les permite con el tiempo volver. Perdón.
Pero lo que digo que es curioso es que ese rechazo que Antonio Terrero tiene por Carlos Luna, de no permitirle al principio estar con su hija, resulta que es el que Carlos Luna tiene con su hija, Inés Luna Terrero, prohibiéndole enamorarse del hijo de un rentero. Entonces, es como anacrónico, ¿no? Que es lo que él había sufrido, lo hace que lo sufra su hija. Ella dijo que nunca se casaría. Hay una cosa que sí que quiero aclarar, cuando dice que no se tiene constancia de... Habla de los amores y dice, sí, bueno, nunca documentados, como que esta historia de que los expulsan del cuartón, que no se sabe. El documento de expulsión, mis familiares, mis tatarabuelos y mis bisabuelos, tenían los contratos de arrendamiento en el año 1900 por 3 años. Entonces el documento de expulsión que encontré en mi casa, que yo no lo conocía, lo encontré con estas búsquedas del libro, es un documento en el que se dice que les expulsa del cuartón por el retraso de un día en el pago de la renta. Y aparte de ello, y pone entre comillas, me obligan a esta expulsión razones de alta moralidad. O sea, es evidente que deja por escrito que les expulsa porque no quiere para nada que sigan teniendo relación con, que tengan alrededor de la hija. Nada más. ¿Y qué consecuencias tuvo para tu familia esa expulsión de Traguntía? Bueno, pues salieron adelante, eran 8 familias, vivieron durante 8 años construyéndose las casas. En Centenares solo había una casa, ahora la finca sigue así. Ábrelo. Había solamente una casa, que era la casa del Montaraz, y cuando salen de Traguntía viven todas las familias, menos 3 que se quedan en Fuente Liante y los pueblos de los alrededores, pero 4 familias se quedan en Centenares y empiezan a construir las casas. Poco a poco las construyen todas iguales, idénticas, las sortean al final entre los familiares, pero están 8 años. Eran tan católicos, porque eran tan católicos, que antes de construirse las casas construyeron la ermita, que la ermita tiene una campana de bronce, que no tenían ni dinero y compran una campana de bronce que pone el año 1902, empiezan en 1902 y las casas las acaban en 1908. O sea, tienen iglesia pero no tienen casa, y estaban hacinados en una casa y en la primera que construyeron. De la finca de Centenares no queda nadie, lógicamente, viviendo, se dividió cuando se hizo la concentración parcelaria, la dividieron todos los familiares y cada uno ya seguimos la vida fuera de Centenares, fuera del campo. Claro, no sale en este documental, tenía unos perritos, que se ve por ahí algunas fotos y todo eso. Y lo que yo sí recuerdo, pues claro, murió cuando yo tenía 10 años, entonces yo sí la vi por allí, pero con los perros esos dormían en unas cunas que tenían una galería ahí del cuartón. Yo no lo había visto hasta hace, no sé, hace 5 o 6 años, ¿no? Que fuimos, yo nunca había estado. Margarita sí estuvo, sí. Y no sé si Fernando y se Mari, muy bien con las monjas, pues, porque nos llevaban allí de paseo. Esa capilla de Sal, donde está enterrada, No sabía que estaba enterrada, fíjate, en la iglesia de pues Soria. ahí, pero fibras que hay ahora, no. Y yo me acuerdo de los perros, pues, que lo decían, pero yo no había visto nada. Lo que dije al principio, yo soy uno de los beneficiados de la fundación esta. Es una pena que no hubiese seguido porque tenía derecho y tal, pero bueno, por lo menos puedo decir eso y poco más. No, me preguntaba antes esta señora que por qué la llamaban la bebé, No, y ese no, nombre su era el padre. nombre de su abuelo, Antonio Su abuelo. Terrero, que además aparece Sí, ahí en una de las Bebesín. cartas, la llamaba Bebesín y se quedó bebé. Con bebé. O sea, fue el de siempre, la conocía Muy todo el mundo, bonito. además por bebé. Bebé, muy bonito. Recordar que por esa época, o sea, contemporánea de la bebé era la emperatriz de Austria, que también la llamaban por un nombre así tan cursi como la Sissi, ¿no? Así sí. Estaba de moda decir esas tonterías. Sí. Cursiladas, pero bueno, que estaba bien.
Bueno, pues, no sé, estáis todos apuntados en la lista. Dame una tarjetita de esas, Vicente, por favor, una tarjetita de esas. Pues a ver cómo sorteamos esto. Pues han debido acabar, o están acabando. Para mí es, oye, no hay libro. No hay libro, pero hay intención de libro. Pero cuando lo hayan, a quien le toque, lo tendrá. Pues ese está súper agotado. Pero el de la periodista sí. A ver cómo hacemos, porque yo hace 2 años sorteé el libro de Traje Charro, que es autora Mac. Pues sacamos las bolitas del bingo. Mari, me dan lo del bingo, las bolas. Tú dámelas, por favor. ¿Dónde está? Que no sé. Mientras le trae las bolas, una curiosidad, si habéis visto en los créditos y además se le menciona, uno de los patronos actuales de la fundación es Ángel Corcoskey, que era un banquero muy conocido, que compró Gómez Ciego. Una de las fincas de, aparte del Cuartón, seguía teniendo Gómez Ciego, el Carrascalejo, tenía muchas. Y una de las buenas es Gómez Ciego, que la está dedicando ahora a caza mayor. Yo os he visto allí, viene allí, es patrono de la fundación. Sí, y ahora en realidad la rehabilitación del Cuartón, uno de los motivos de cómo lo sacan adelante es toda la temporada de caza, la gente que se instala allí durante semanas o meses. ¿Cuál es el libro que está viendo? Pues el de la periodista Dama Luna, que tiene además la portada de una Yo que leo mucho. es curioso porque se lee de un tirón, porque es una evocación. Yo leo todo mucho, el rato en la casa del libro. está muriendo y todo lo que recuerda y toda su vida. Entonces es un libro curioso.